Hola, buenos días. Tuve algunos problemas técnicos para arrancar esto, pero bueno, ya estamos aquí. Eh, Me gustaría comenzar con primero checar la conexión, ver si si me escuchan bien, si me pueden ver bien, como ver quién está presente, nada más para ir comenzando, ir preparando, dando un poquito de tiempo a que se conecten personas y también nada más ver que está funcionando. Buenos días, Ivette. Gracias por sus comentarios. Me ayudan a ver que sí se está escuchando del otro lado. Eh, Perfecto. Audio y video, ok. Ok, muy bien. Mm. El día de hoy vamos a hablar acerca o bueno, la plática se va a centrar alrededor de los tipos de vínculos desde una perspectiva afectiva, y creo que es un tema muy interesante. Empezaré primero con una pequeña introducción también para ir dando tiempo a que se conecten más personas y también para ir revisando como haciendo una introducción o un calentamiento para lo que estaremos viendo un poquito más adelante. Me parece que este tema es como muy amplio y como muy interesante. A mí, para mí me parece que esto será una pequeña descripción o una pequeña acercamiento a esto. eh, por restricciones de tiempo y por restricciones de la forma, no podremos entrar como toda la profundidad que me gustaría, pero aún así creo que es muy valioso el tener como sí, el tener un primer acercamiento y poder empezar a preguntarnos alrededor de esto y, y explorar este tema, porque a mí me parece que es un tema como muy enriquecedor, además de que cae en un momento muy pertinente debido a la situación que estamos experimentando en, en términos generales con respecto a a la pandemia, pero también como parte de lo que estamos trabajando, o parte de con lo que estamos revisando como institución, como Integra, en donde, por ejemplo, centrándome en específico en los últimos tres Facebook Live que han habido, me parece que todos tienen una capacidad o una posibilidad de integración interesante. Es decir, la forma en la cual nos vinculamos nos afecta tanto en el tema de la felicidad, qué tan bien o qué tan mal nos sentimos con respecto a nosotros mismos en este momento, pero también la calidad de lo que ellos llamaban o de lo que llamaban en el Facebook Live, esto de la levedad del sexo, está relacionado en nuestra capacidad que tenemos para poder vincularnos y la profundidad con la que lo hacemos y desde dónde lo hacemos. Entonces, en alguna medida, los tres temas a mí me parece que tienen una cierta conexión y es parte de lo que me gustaría explorar en este espacio con ustedes. Eh, por supuesto, está abierto el chat para cualquier duda, cualquier comentario, cualquier saludo. Es para mí importante también, en esta forma que tenemos para presentar a través de los Facebook Live, la única retroalimentación que tenemos en este momento es a través de los comentarios. Entonces, si algo no se entiende o si quieren alguna pregunta o si quieren un poco ahondar sobre alguno de los temas, este, háganlo a través del chat. No voy a estar completamente al pendiente todo el tiempo, pero haré espacios para ir a revisarlo y tratar de solucionar de solucionar las dudas que se puedan solucionar o para tratar de extenderme en algún tema o cualquier cosa que se necesite. ¿Ok? De este lado, al hacer de esta forma en la cual yo estoy como con la cámara prendida y hablando y no tengo la retroalimentación de verlos, es difícil saber si están entendiendo, si voy más rápido, si voy más lento, si hay algún tema que no se entendió. Entonces, esa retroalimentación es importante para poder graduar de cierta manera la plática. ¿Ok?
Una vez dicho eso, eh, creo que podemos ir comenzando con el tema. Para mí es particularmente importante la forma en que nos vinculamos emocionalmente, porque esto se desarrolla desde edades muy tempranas, es decir, no es algo tan racional, no es algo tanto que decidamos conscientemente, sino tiene que ver con la forma en la cual nosotros aprendimos a vincularnos en etapas preverbales, es decir, antes de que pudiéramos hablar, antes de que pudiéramos decidirlo. Y es un poco más como una forma que está más interiorizada en nuestro cuerpo, que está grabada en alguna medida en en nuestra corporalidad, en nosotros mismos, en nuestras experiencias, una forma en la cual reaccionamos, más que una decisión consciente o algo que realmente estemos haciendo o que estemos dirigiendo de cierta manera. Y darle un cierto espacio para poder irnos explorando y irnos conociendo es importante porque eh, no solamente, no cambiamos con respecto a lo que creemos que debería de suceder, sino en realidad como realmente nos vamos sintiendo o como realmente como nos vamos experimentando en las diferentes situaciones que vamos atravesando en la vida. Y solo en la medida en la cual podamos conocernos más a profundidad en estas circunstancias, es que podremos hacer cambios significativos o cambios en nuestra manera en la cual nosotros nos vinculamos. Y eso repercute en todas las demás áreas, es decir, repercute en nuestra parte laboral, pero también repercute en nuestra vida emocional, pero también en nuestra vida familiar, pero también en nuestra vida social. Es decir, la forma en la cual nos vinculamos la utilizamos para nuestros diferentes ámbitos y en nuestros diferentes espacios. Y de esta manera es importante irlos revisando porque no nos vinculamos de la misma manera en todas las esferas, es decir, en cada una de ellas tenemos peculiaridades diferentes y también es cierto que a lo largo del tiempo se puede ir variando. Entonces, parte de lo que vamos a ver como marco de referencia en esta clasificación, vale la pena entenderlo desde ahí, es decir, no solamente puede variar dependiendo de la circunstancia en la cual me encuentre, puede variar dependiendo al tiempo, porque la misma persona va cambiando un poco, pero también un poco depende de con quién esté interactuando, porque no es lo mismo, no nos disparan las mismas cosas o no conocemos los mismos lugares de nosotros en con todas las personas. Es decir, hay personas que sacan lo mejor de mí, hay personas que sacan lo peor de mí, ¿no? Y con todas las variaciones que puede existir en el camino. Buenos días, Emilio. Qué gusto que parece ser que ya no, se está conectando como más personas. Y bueno, de lo que estábamos hablando, que era con respecto a los vínculos, aquí hay una clasificación que se hace con respecto a la forma en la cual nosotros nos vinculamos, que está relacionada con el tipo de vínculo que más generalmente es el que desarrollamos. Vamos a empezar a describirlo con el primero, que es el tipo de vínculo seguro. Este tipo de vínculo, digamos que es la situación ideal, es en donde la persona se sintió segura, se sintió querida en su familia de origen y desde este lugar se puede relacionar desde un lugar de confianza. No solamente confianza en el otro, que también existe la confianza en el otro, sino también como en la confianza en la vida, de decir lo que suceda será por algo y será como para mi bien, ¿no? No esto, está como en un lugar en el cual se siente eh, protegido y seguro, y eso hace que su actitud sea como desde una perspectiva de con la capacidad de vincularse, pero no solamente la capacidad de vincularse, sino como el sentimiento de sentirse merecedor de vincularse, del amor, del cuidado. Y entonces, no es que a estas personas no les sucedan cosas en la vida, es decir, les suceden las mismas cosas que nos suceden a todos, pero la diferencia está en que
hay una cierta conciencia o hay una cierta seguridad, no tanto en la cabeza, sino en el cuerpo, de decir que esto es un periodo temporal o que las dificultades son parte de una experiencia que es un poco integrada en un contexto más grande, es algo que es agradable o por lo menos positivo, ¿no? Que las partes desagradables o dolorosas o la vulnerabilidad que experimentamos en algunos momentos durante una relación, sin importar el tipo de que éste sea, son parte del proceso de una relación. Es decir, habrá momentos agradables y habrá momentos desagradables. No todo va a ser perfecto. Sin embargo, en la medida en la cual estoy presente y tengo la capacidad de vincularme, podré elegir y saber si esa relación es nutricia o es adecuada para mí y en qué momento puedo decir, "Oh, ¿sabes qué? No es para mí". Y esa capacidad hace que una persona que tiene el tipo de vínculo seguro puede experimentarse bien o que puede estar bien tanto acompañado como solo. Es decir, de las dos maneras se encuentra cómodo. Hay una cierta facilidad por encontrar como en la manera de vincularse y como en la manera de... Hay un cierto placer en vincularse, pero no es algo que tenga que suceder o que lo tenga como tan preocupado, por decirlo de alguna manera, porque en el fondo ha logrado establecer un nivel de seguridad suficientemente bueno para poder desempeñarse de una manera como más natural, digamos, como tiene la capacidad de mostrarse como es y de recibir a la otra persona como es, con altas y bajas y con cosas que son agradables y con cosas que son desagradables. Es decir, eso sería el mundo ideal. En términos generales, la verdad es que muy pocas veces podemos encontrar este estado o este tipo de vinculación al menos puro, es decir, existen algunas cierto tipo graduable o variable, pero en general es muy difícil de encontrar porque en términos generales difícilmente nos encontramos en esa situación, en la situación ideal en la cual, a pesar de que suene como algo tan lejano, es la forma en la cual venimos diseñados para funcionar de origen. Sin embargo, no es lo que usualmente sucede y por eso es que tenemos todos los otros tipos que ahorita vamos a empezar a explorar. Como parte de la forma en la que vamos a manejar la sesión el día de hoy es que haré unas preguntas al final de cada una de los tipos, en donde me gustaría que tengas a la mano un papel y una pluma para que vayas contestando sí o no a las preguntas que voy a ir haciendo que están relacionadas con este tipo y al final puedas comparar cuál es el número de sís o cuál es en el tipo de vínculo en el que tienes más sís para poder tener, es solo una referencia para poder decir cuál es tu tipo principal o cuál es el que está como más cercano a ti. Y de esta manera, tener poder poner tu observador como un poco más alerta, un poco más presente en ciertas circunstancias, porque todo esto de conocer cómo es nuestra manera de vincularnos nos permite poder reconocer en nosotros mismos y cuando nos estamos vinculando con otros, cuáles son las pequeñas trabas o cuáles son los problemas o cuáles son los conflictos que vamos desarrollando y poderlos observar desde antes nos da la posibilidad, o cuando se están construyendo, nos da la posibilidad de reaccionar de formas diferentes, ¿no? Si siempre respondemos de la misma manera, si siempre respondemos con la misma carta, siempre tendremos los mismos problemas. Einstein decía que la locura es mantener haciéndonos las mismas acciones y esperar resultados diferentes. Para poder ir haciendo acciones diferentes, tendremos que observarnos en el proceso de irlas haciendo. Y es importante observarnos integralmente, es decir, me gustaría que incluyeran, y en este momento los invito a tratar de recordar algún momento en el cual, o algún momento en el cual se hayan sentido vinculados con una persona, con la cual se hayan sentido persona, lugar, situación en la cual se haya sentido fuertemente vinculados, realmente queridos, realmente vistos, realmente entendidos,
como una situación o una circunstancia en la cual hayan sentido el estado de la pertenencia y explorar cómo se siente en el cuerpo, darse un segundo para poder explorar la sensación corporal de lo que es estar vinculado desde un lugar de confianza con otra persona. Y observa qué es lo que evocas cuando piensas en ese momento, cuáles fueron tus sensaciones en el cuerpo, cuál fue tu forma de estar presente, qué era lo que llamaba tu atención. Date tiempo como de ir construyendo la circunstancia. Y si viene algo que sea relevante para ti, anótalo en tu hoja o si lo quieres compartir, anótalo en los comentarios. Vamos a hacer la primera sección de preguntas asociadas al tipo de vínculo seguro. Tengo aquí mi lista de preguntas porque no quisiera que se me fuera para hacerlas lo más cercano a lo que tenía diseñado. La primera es, la idea no es que las escriban, sino más bien como que las escuchen, permitan, observen qué es lo que les sucede cuando escuchan esa pregunta. Si les es un lugar familiar, si les es un lugar anhelado, si es un lugar cercano, si es un lugar del pasado, como solo permitan ver qué es lo que les surge al momento de estar escuchando estas preguntas. Al querer acercarte a otras personas o otros encuentros, ¿es para ti sencillo conectar y esperar que las cosas vayan bien? ¿Te sientes relajado al estar acompañado la mayor parte del tiempo? Cuando hay situaciones de conflicto con otra persona, tú y tu compañero se disculpan fácilmente y trabajan para encontrar soluciones ganar-ganar. Es importante para ti conocer las necesidades de las personas que están cerca de ti. Es fácil para ti pedir algo para cubrir tus necesidades. Es decir, cuando necesitas algo, lo puedes pedir de manera natural o sencilla. ¿Qué tan importante es para ti tener límites saludables en una relación? Y date tiempo para observar qué es lo que pasa con esas preguntas, qué es lo que va pasando qué es lo que pasa cuando las escuchas y trata de contestar sí o no a las preguntas y solo lleva la cuenta de cuántos sís pusiste para el primer tipo, ¿no? Para el primer tipo, que es el tipo seguro, que está caracterizado por una infancia en donde hubo mucha protección, hubo suficiente protección, hubo presencia, hubo apoyo, pero al mismo tiempo un cierto grado de autonomía en donde había una capacidad de ver las necesidades de la persona, pero también las necesidades del niño. Y entonces podían buscar una interdependencia en la cual pudieran coexistir las necesidades de los dos y no es que siempre se cumplieran, pero al menos podía la posibilidad de verlas, ¿no? Y de tenerlas en consideración y poderlas ver. Y eso permite una capacidad de relajación y confianza tanto acompañado como estando solo, ¿no? No existe esa sensación de que si se acerca alguien, entonces como voy a estar observado y entonces me pongo como nervioso, o al revés, que cuando la persona se aleja o cuando estoy solo, me da ansiedad porque me siento abandonado, o me siento herido, o siento como una distancia particularmente lejana. Eso permite que este tipo de vínculo como que interiorice muy profundamente esta,
Interioriza muy profundamente este merecer o esta sensación de merecer sentirse amado, ¿no? De que tiene como la capacidad de sentirse así. Ok, déjenme revisar el chat. Hola maestro, buen tema. Hola maestra, gusto en verla. ¿Cómo se ven afectados los vínculos en la pandemia? Ok, buena pregunta. Déjenme terminar un poco la forma de tenerlo, en la forma en la que está estructurada y regreso a la pregunta. Es interesante. El segundo tipo se conoce como el evitativo y está caracterizado por una dificultad en la hora del contacto que se puede manifestar incluso en el contacto visual, es decir, es difícil poder mantener el contacto visual, casi no tienen un contacto, están mucho más enfocados en como en las cosas pragmáticas de la vida, es decir, el trabajo, el dinero, como en la situación de protección, pero desde una perspectiva mucho más material. Desde este lugar hay una falta de presencia, da la sensación de que la persona no está del todo presente en el momento y como una dificultad al poder establecer un contacto o un vínculo. Por lo mismo, esta persona tiende como a no valorar tanto las emociones. Es como si las emociones estuvieran en un segundo plano y las considerara como un mal necesario, como que existen, pero no es algo que en realidad me haga sentir que sean tan importantes para mí en este momento. Y entonces, esto, tratemos de imaginar cómo fue el entorno en el cual se desarrolló. Sé que no es exactamente de esta forma, porque hay muchísimas posibilidades para poder construirlo, pero el tener como la posibilidad de explorar cómo es que sucedió en un principio nos ayuda a entender un poco cómo es que se construye cómo es que se construye esta forma de vincularse y a entenderlo un poco más profundamente, porque si lo vemos solo desde afuera, nosotros fácilmente podemos caer en poder como clasificar o como poder juzgar a las personas y en realidad estas formas que fuimos desarrollando para vincularnos fue la mejor adaptación que pudimos hacer en su momento. Es decir, no lo hicimos por falta de interés o no lo dejamos de hacer porque fuera poco importante para nosotros, sino en realidad fue como la mejor adaptación que pudimos hacer dadas las circunstancias que estábamos experimentando. En especial, ok, en el tipo evitativo lo que habitualmente sucedió es que lo dejaron de niño periodos de tiempo solo muy largo. Y entonces el niño tuvo que aprender a ser autosuficiente sí o sí. Es decir, solamente la parte en la cual como toda la gama emocional que está asociada con las necesidades naturales de un niño, las tuvo que relegar a priorizar las cosas que fueron como lo más esencial para poder sobrevivir. Y entonces hay como un foco especial en poder en poder tener las cosas que son importantes para sobrevivir, como puede ser un sustento, como puede ser un trabajo, como puede ser el dinero, como puede ser todas las cosas que se vean como más materiales y que estén destinadas a mantener la supervivencia y ver como la parte emocional o el mundo emocional como algo muy lejano, como algo que incluso se puede vivir como un lujo, ¿no? Y entonces, desde esta perspectiva, para otras personas, una persona con tipo de vínculo evitativo se podría vivir como frío o se podría vivir como distante, como fácilmente puedes vivirlo como una persona que solamente está interesada en ciertos temas que no tienen que ver con las emociones. Y en parte es cierto, pero está más relacionado con un tema de la prioridad de sus necesidades y cómo fue que las tuvo que cubrir y cómo fue que tuvo que salir adelante, más allá de que no sea un tema importante para él. Aunque debajo puede serlo, no es lo que mostraría y no es lo que se notaría en el mundo a primera vista. Es decir, la forma en la cual se presenta al mundo es como, en general, como muy autosuficiente, como muy responsable, como una persona que
esos temas son como muy importantes y le dedica mucho de su tiempo y de su esfuerzo en esa dirección. Y me gustaría plantearte ahora que te hagas un espacio para preguntarte en qué circunstancias te comportas así, cómo se siente o cómo experimentas tus sensaciones cuando estás en este lugar, cuando estás en este lugar de preocuparte por el tema de seguridad que está relacionado con comida, que está relacionado con techo, que está relacionado con el sustento básico. Y claro, ¿cómo reaccionas cuando la situación está siendo particularmente difícil? Porque en estos momentos de pandemia que estamos atravesando y retomando un poco la pregunta que nos hacía la directora, es cuando la situación se empieza a poner difícil para este tipo evitativo es particularmente difícil. Es decir, porque se disparan las alarmas de no sé si seré suficiente o cobra como toda la responsabilidad de sacar adelante no solamente él y sus necesidades básicas, sino las de todo su entorno o toda su familia que para él es un núcleo importante. Y esa es su manera de demostrar que las personas son importantes para él o para ella. Y entonces una situación como la que estamos viviendo dispara mucha de esta ansiedad por tener la sensación de que no habrá suficiente o de que va a ser difícil conseguirlo. Y todo esto cada uno de los tipos tendrá sus formas de lidiar con la ansiedad. Y en este en particular está relacionado con esto, con poder sostener o poder crear las herramientas que son como importantes para sostenerse y sostener a su familia. Otra de las características importantes del tipo evitativo está relacionada con el, usualmente sus padres lo acompañaron, pero no tanto para acompañar por el puro gusto de acompañarlo, sino para enseñarle algo, para enseñarle una tarea específica o para poder desarrollar una habilidad en especial que eran como muy bien vistas en su entorno. Eso va a hablar de la forma específica que cada uno que tenemos y cada uno tendrá para poder haber desarrollado como su línea de habilidades, por decirlo de alguna manera. Las habilidades que fueron más reconocidas o mejor vistas son las que más tenderá a mostrar y a desarrollar para poder encontrarse como en el mundo. Ok. Voy a pasar a la siguiente sección de preguntas, ahora con la parte de evitativo. para poder, eh, para poder continuar con esto y regresar a hacer una pequeña integración general al tema. Las preguntas son, ¿ya están listos con lápiz para contestar? Ok, sí o no, y nada más vayan poniendo cada uno de los tipos. Estas son las preguntas del tipo evitativo. ¿Son difíciles las relaciones cercanas para ti? ¿La cercanía suele hacer que generes distancia en tus relaciones? Sé que estas preguntas pueden sonar un poco extrañas al principio, pero date la oportunidad de explorarlas y para algunas personas tendrán mucho sentido, ¿ok? ¿Encuentras difícil relajarte en compañía de otras personas? ¿Te sientes inexplicablemente estresado o estresada al estar en contacto, cuando alguien está en contacto cerca de ti o cuando alguien se acerca mucho a ti? ¿Te cuesta hacer y mantener contacto visual con otra persona o sostenerlo? ¿Es más fácil para ti trabajar solo que en equipo? ¿A menudo juzgas a otros por no ser autosuficientes? ¿Encuentras molestas a las personas efusivas, dramáticas o emocionales?
última pregunta. Al tener una pérdida importante, al principio la experimentas con un cierto alivio, que pasado cierto tiempo se convierte en su opuesto polar, es decir, ansiedad, angustia, pero al principio cuando la pierde, o al principio en la pérdida, se vive con con un cierto alivio que incluso puede ser desconcertante. Contesta sí o no y haz la cuenta de cuántos sís pusiste para para este tipo, para el tipo evitativo. Como pequeño resumen, hay una cierta insensibilidad a las emociones, tienden a ser lejanos y disminuir el valor de la relación y la forma de vincularte, sobre todo emocionalmente hablando, y hay una cierta dificultad de mantener el contacto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de cómo se ve el tipo evitativo? Si no, pasamos al tercero, que está el tercer tipo, que es el tipo ansioso. En el tipo ansioso, eh, un poco el nombre nos da una buena idea de por dónde empieza. Es decir, en el tipo ansioso, la persona experimenta mucha ansiedad cuando está en un vínculo o está en una relación en la cual le gustaría mantenerse cercano, empieza a experimentar ansiedad. Y entonces empieza a esforzarse por tratar de complacer a la otra persona y empieza a ser como el esforzarse para complacer a otra persona es natural, incluso es como normal, o sea, es algo deseable en en una relación. El problema es que puede llegar a hacerlo de forma tan intensa, por decirlo de alguna manera, que esto logre que deje de verse a sí mismo, que deje de que ponga como mayor foco y mayor importancia en el otro o en los demás y dejarse al final de la lista. Esto provoca que en términos generales para las otras personas se vea como una persona como muy cercana y como que le importan los otros y en general provoca esta sensación de que sí genera un vínculo porque son mucho más cercanos y mucho más preocupados, por ejemplo, que el evitativo. El problema es que el precio que está pagando por poder mantener esa relación o por poder mantener ese vínculo es muy alto, porque se está dejando de ver a sí mismo y en algún cierto grado, o sí misma, y en algún cierto grado está como forzando la máquina, por decirlo de alguna manera. Es decir, al momento de estar haciendo esto, al momento de estar haciendo, solo viendo las necesidades de la otra persona, esto provoca que no vea las suyas. Y entonces hay como esta sensación de que se está esforzando mucho porque realmente lo está haciendo, pero está padeciendo un poco el vínculo porque el sostenerlo le está llevando mucho tiempo, mucho esfuerzo y dejar de verse a sí mismo. Y entonces es algo que es difícilmente sostenible. Es decir, en un principio hace que la sensación crea el vínculo y hace que la sensación es que todo está muy bien y que todo está perfecto, pero el problema está en que a la larga eso va como deteriorando la misma relación porque va generando un cierto nivel de expectativas y eventualmente va a pedir que la otra persona corresponda de la misma manera, de una manera implícita. Es decir, sin tener que pedirlo, sin tener que decirlo, sin tener que construirlo juntos. Y habitualmente eso genera un cierto grado de desilusión y resentimiento que a la larga hace que la relación, que al principio fue muy buena, se vaya como desgastando, por decirlo de alguna manera. Exploremos un poco cómo fue su entorno para llegar a ese lugar. Usualmente las personas que tienen el tipo de vínculo ansioso, lo que sucedió en su más profunda, en su infancia y en su centro, por decirlo de alguna manera, fue que usualmente sí fueron vistos y amados por su familia, pero en algún momento perdieron ese vínculo, es decir, como que los dejaron de ver o no era suficientemente constante, es decir, de repente estaba y de repente no, y no podían saber cuándo sí iban a estar y cuándo no iban a estar. Entonces había una cierta inconstancia en este vínculo y tener esta sensación de incertidumbre de en qué momento lo voy a perder, en qué momento voy a ser visto, cómo no voy a ser visto, desarrolla o hace como facilita, digamos, que tengan como
esta predisposición para perder el vínculo o esta anticipación de decir es que me van a dejar de querer, es que me van a dejar de ver, es que me van a dejar de estar conmigo. Y entonces esto provoca que toda la parte de su propia agresividad natural, en la cual van por sus objetivos o que van a hacer las cosas, la tienden a esconder por miedo a si existe el conflicto, eso provoque que las personas se alejen de ellos, que si existe una diferencia o que si tienen una forma de pensar diferente a la de la otra persona, eso los va a distanciar o los van a abandonar. Y entonces esto provoca una circunstancia muy particular, porque lo que va a empezar a suceder es que van a tratar de mimetizarse o de tratar de estar de acuerdo en todo con la otra persona, para poder sentir que el vínculo está presente y que no se va a ir, porque para ellos es importante. Desde esta perspectiva, para ellos los vínculos son muy importantes, más importantes que todo lo que habíamos visto en el otro tipo, ¿no? Entonces, toda la parte para una persona del tipo de vínculo ansioso es más importante el sentirse visto, sentirse querido, sentirse reconocido, sentirse valioso, más allá que el reconocimiento o que el dinero o que el trabajo. Y entonces podemos imaginar un poco el conflicto que empieza a desarrollar con una persona, porque usualmente tienden a vincularse. Nosotros tenemos un cierto grado de evitativo y tenemos un cierto grado de ansioso dentro. Y entonces, dependiendo de la persona que tengamos enfrente, será como las características que salgan más de nosotros. Si estamos con una persona que es más ansiosa que nosotros, tenderemos a conectar un poco más con las características del evitativo. Si estamos con una persona que es un poco más distante que nosotros o evitativa que nosotros, tenderemos a desarrollar más como nuestra parte ansiosa. Al, al tratar es decir, no solamente depende de la situación, es decir, algunas personas en situaciones como por ejemplo laborales pueden comportarse de un tipo y en el vínculo emocional de otro. También puede pasar que dependiendo de con qué relaciones tenga enfrente, yo me comporte de una o de otra forma. Sin impor- Adicionalmente a eso, para complicarlo un poco más, todavía nos falta otro tipo un poco más adelante, pero lo que estoy tratando de explorar es que existe la posibilidad de que no seamos tan rígidos con respecto a eso, o a lo mejor sí, a lo mejor siempre nos hemos relacionado desde el tipo ansioso, por decirlo de alguna manera, y usualmente termino mis relaciones como desde este lugar resentido, como esta dificultad, porque el ansioso, al sentir que da todo de sí y no tener como la capacidad de recibir el cariño de la otra persona o el reconocimiento de la otra persona o sentirse importante por la otra persona, tiende a menospreciar la forma que otros tienen para cuidar desde él. Solamente tienden a valorar o a significar lo que ellos hacen, que es renunciar completamente a lo que son o una buena parte de ellos para poder cuidar del otro. Pero las formas que tienen otros de cuidarlos las tienden como a minimizar, como que hay una dificultad importante en poder tomar del entorno la, el cariño o la vinculación que existe o que pueda recibir de otras personas. Y entonces ahí está como cierto, las relaciones las viven un poco como desgastantes. Es curioso porque respiré como si entiendo la sensación de cansancio. Tienden a vivir la experiencia de la relación como cansada, porque como todo el tiempo están como con este ansiedad, con este miedo de que se va a ir la otra persona, suele ser algo muy desgastante para ellos. Es decir, genuinamente la están pasando mal y genuinamente están dando lo mejor de sí para la relación. A lo mejor demasiado. ¿Me explico? A lo mejor están negando cosas importantes o necesidades importantes de ellos en pro de la relación, que a la vez se va volviendo como un gap, como como una petición no explícita de también cuídame a mí, pero también veme a mí, pero quiero ser importante para ti, que las otras personas, en especial cuando lo ven, imaginen por un segundo una relación en la cual está
una pareja evitativo ansioso, el evitativo que tiende a minimizar o a no ver tanto las necesidades emocionales, no va a registrar lo que le está pidiendo, no va a registrar lo que le está pidiendo la otra persona, no va a registrar como sus necesidades. Incluso desde la perspectiva del evitativo, hay como esta sensación como de, a mí me gusta mucho una vez que escuché la frase de subcontratar sus emociones con la otra persona. Es decir, él es muy eficiente o ella es muy eficiente en el mundo y es como muy capaz en lo que está haciendo, pero su mundo emocional lo subcontrata o lo vive a través de su pareja o a través de un vínculo importante en la familia o en el trabajo. Es decir, está bien que otros tengan las emociones y eso me hace sentir completo, pero yo experimentarlas lo vivo como algo muy peligroso o como algo muy difícil. Y entonces es más fácil que los otros lo vivan y si lo hacen demasiado, hasta hay un cierto rechazo a eso. Claro, desde la otra perspectiva, desde la perspectiva del evitativo que está genuinamente esforzándose y genuinamente pasándola mal por este proceso, hay un, hay un, hay un resentimiento que va creciendo por no sentirse visto, por no sentirse querido, por sentir que solamente él o ella tienen este miedo a perder la relación y como esta sensación de que no son justos, de que no es equitativa que no es equitativa la relación. Ok, más o menos tenemos claro cuál es el tipo de vínculo ansioso. Ok, vamos a las preguntas del tipo de vínculo ansioso para ver cuántos sí, cuántos no se van quedando en esta clasificación o en este tipo. ¿Frecuentemente te encuentras anhelando personas que no están disponibles para ti? ¿Sí? ¿No? ¿Qué te provoca el escuchar la pregunta? Frecuentemente te encuentras anhelando personas que no están disponibles para ti. A veces te disculpas por cosas que no has hecho o que no crees que sean inadecuadas, simplemente por el temor a que se enojen contigo o que se distancien de ti. ¿Tus parejas te han descrito como muy necesitado, como muy necesitada? ¿Sueles perderte en las relaciones enfocándote en los demás o poner todo para los demás antes que tú, antes que ti mismo? O sea, pones a los demás antes que a ti, al grado que a veces no sabes quién eres. ¿Te es difícil decir que no a otros, incluso cuando no quieres hacerlo? ¿Sientes que usualmente das más de lo que recibes en una relación? Cuando terminas una relación, ¿sueles terminar resentido o resentida con la otra persona por esta falta de reciprocidad? Repris- no me sale la palabra. Cuando alguien te expresa cariño, ¿qué tan difícil te es reconocerlo? Es decir, puedes sentir profundamente el cariño de otras personas, lo puedes creer y lo puedes recibir, o más bien desconfías, como que cuando alguien te expresa cariño, como que es difícil realmente sentirlo. ¿Te es difícil estar solo o sola? Cuando te quedas solo, ¿te sientes abandonado, te sientes estresado, te sientes herido? ¿O es fácil para ti ser? ¿Te es difícil estar solo? Esa es la pregunta.
Y la última con respecto al tipo del tipo ansioso es ¿qué tan frecuentemente estás recordando tus relaciones del pasado? ¿Qué tan fácil te es soltar lo que ya no está, o sea, la relación que ya no está en este momento y estás como recordando, viendo qué pasó, qué tan difícil te es soltar el pasado? Si te es difícil, sí, si no te es difícil, no. ¿Ok? Anoten anoten sus sís, anoten sus nos para llevar la cuenta. Ese es el tipo ansioso. Nos queda uno por hacer. Eh, si el tipo seguro es el más saludable, en el que mejor se sintió, el tipo más disfuncional es el tipo que sigue, que es el tipo 4. Digamos que es el tipo que es un poco, es el más complicado de los tipos. Hasta aquí podemos entender más o menos cómo funcionan el evitativo y el ansioso, porque es importante tener una buena imagen de estos dos, porque el tercero es una combinación de todos los anteriores. Entonces, si hasta el momento sienten que se identifican con todos, a lo mejor es que están en el que sigue. ¿Ok? Voy a dar un segundo para ver si hay algún comentario, alguna pregunta. No. Ok. Entonces vamos a llegar al último. En el tipo desorganizado, este tipo, recuerden que la forma de vincularnos no es algo que decidimos conscientemente, no es algo que decimos como, ah, claro, ahora voy a hacer de esta manera. Es más bien como lo experimentamos y cómo nos sentimos frente a la relación. Por eso es importante podernos observar y podernos sentirnos acompañados para poder como sostener y entender desde dónde viene este lugar y poder como explorarnos en relación con el otro para poder ver qué es lo que me despierta el otro cuando estoy experimentando esto. Porque esto mentalmente puede ser muy fácil de entender, pero experimentarlo en el cuerpo es todo un trabajo que venimos desarrollando para ir desarrollando tanto nuestra conciencia como nuestras sensaciones, como entender de dónde venimos, como entender hacia dónde vamos. O sea, es todo un constructo de trabajo que vamos desarrollando gradualmente. Y en el cuarto tipo que se llama el desorganizado, antes de describirlo me gustaría describir un poco cómo se formó, porque creo que eso nos da una muy buena idea eh, de cómo es que llega a este lugar. Cuando nosotros somos niños y tenemos cualquier un problema, es decir, tenemos una necesidad o nos sentimos enfermos o tenemos miedo, lo que hacemos comúnmente o lo que naturalmente haría una persona sería acercarse a sus padres o a sus figuras significativas en búsqueda de cuidado. Es decir, cuando tenemos miedo buscamos a nuestros vínculos para poder sentirnos cercanos y podernos sentir confortados, de sentirnos cuidados o sentirnos apoyados. Ese es como lo natural. El problema en este tipo de vínculo es, imaginen por un segundo que este niño cuando tiene problemas o se siente enfermo o tiene miedo, en la figura que lo debe de cuidar, que en este caso serían los padres, son los mismos que le generan el miedo. Es decir, la ansiedad que está experimentando está relacionada con las figuras parentales. Y si además tiene en su entorno algún problema, genera un cortocircuito, porque en los lugares en donde quisiera ir a refugiarse, también le dan miedo. Y entonces tiene introyectado en el sistema un cortocircuito en donde el vínculo principal, que es el que anhela, es el mismo vínculo que al mismo tiempo teme. Y esto genera unas relaciones que ya de adultos conocemos como de amor-odio, porque en el fondo no puedes renunciar o no puedo renunciar profundamente a mis necesidades de vinculación y de sentirme amado y querido en el mundo, y al mismo tiempo tengo terror a hacerlo. Y entonces, si me acerco mucho a la relación o cuando la relación se acerca y veo a alguien que está dispuesto a acercarse a mí, lo que tiendo es alejarme, porque lo que más figura me hace y lo más importante en ese momento es el miedo, que está relacionado con mi origen. Pero si la persona se aleja, y entonces mi miedo tiende como irse al fondo y tiende a desaparecer. Y entonces lo que sucede es que mi anhelo es como el que más presente está y entonces lo busca.
eso provoca que la persona que lo esté experimentando, que está experimentando el tipo de vínculo desorganizado, se presente al mundo de una forma poco, poco confiable, es decir, no siempre se maneja de la misma forma. Si el ansioso siempre está como tratando o desde afuera se ve como que está tratando de cuidar de la relación y que la está buscando y que está interesado en, y el evitativo como que siempre está distante y como que está como preocupado más por otras cosas, en el desorganizado no siempre se comporta de una misma forma, a veces se comporta ansioso, a veces se comporta evitativo, a veces se comporta seguro, es decir, puede comportarse de cualquier manera al mismo tiempo, es decir, no tiene una respuesta muy clara y pareciera que no está tan relacionada al entorno o incluso es opuesta, es decir, cuando las personas lo buscan, se tiende a alejar o tiende a ser más hosco y cuando las personas lo evitan, tiende a ser más cercano y tiende a buscar la relación. Eso, para una persona que nunca ha escuchado esto, lo vive como una sensación de estoy medio loco, ¿no? Porque de verdad, cuando la gente se acerca a mí, quiere como vincularse, yo la tiendo a alejar y no quiero que se acerque. Y cuando las personas se van y cuando las personas no quieren nada conmigo, es cuando yo quiero vincularme y cuando yo quiero estar presente. Y entonces hay una sensación de no entender, ¿no? No entender qué es lo que está pasando. Por supuesto, esto provoca que las relaciones sean particularmente complejas, porque desde el otro lado, una persona que se está vinculando con alguien desde el tipo desorganizado, lo vive como incongruente o como que no está siendo, o sea, si quieres que me acerque, te alejas y si te alejas quieres que me acerque, como que lo ven desde como contradictorio, pero no solo contradictorio, sino como rechazante. Es decir, en la medida en la cual más se acercan, el otro más se aleja, pues lo que dicen, no, bueno, pues lo que no quiere una relación conmigo, lo entiendo, ya me voy, ¿no? Y en el momento que se va, se acerca y entonces hay como esta dificultad. Por eso digo que es un problema, es uno de los tipos, es el tipo más difícil en el sentido de entender y poder sostenerlo, porque en el fondo el tipo desorganizado tiene un miedo muy arraigado y muy profundo, un terror, diría yo, a vincularse por lo difícil que ha sido el entorno en el cual se desarrolló. Y entonces, desde este lugar es difícil poder entender cómo es que, em, desde este lugar es difícil entender cómo es que las personas pueden como vincularse, justamente porque lo viven en un ambiente muy contradictorio y como muy doloroso. Es particularmente doloroso para el tipo desorganizado. Ok, se nos está acabando el tiempo, entonces voy a acelerar un poquito el asunto. Para cerrar el desorganizado, hay un miedo excesivo, hay una parte donde se experimentan los dos polos en extremos polares, es decir, o mucha cercanía o mucha lejanía, pero disonante a lo que está pasando en el momento o de lo que está pasando en la relación. Y vamos a pasar como a sus preguntas para observar cuáles son las preguntas relacionadas con este tipo de vínculo. ¿Algunas veces te congelas o inmovilizas en tus relaciones con otros? Es decir, no es que te dé miedo, es que te congelas, como que dejas de respirar, como que aprietas tu cuerpo, como se pueden quedar incluso como paralizados. Siguiente pregunta. ¿La gente se queja de que eres demasiado controlador o controladora? ¿A menudo esperas que pase lo peor en las relaciones? Observa qué te va pasando con cada una de las preguntas. ¿En qué circunstancias te ha pasado? ¿Con qué frecuencia? ¿A menudo tienes dificultades con los mensajes cruzados de acércate, aléjate? ¿Como malinterpretar a las personas o que te malinterpreten las personas cuando quieres estar cerca, cuando quieres estar lejos?
¿Has experimentado alguna vez el deseo profundo de conectar con una persona y luego de estar con ella, inexplicablemente quieres alejarte? ¿Consideras que las relaciones cercanas son muy difíciles de manejar? ¿Algunas veces experimentas pérdida de memoria al cambiar de estados emocionales? Es decir, cuando estás alegre no te acuerdas de cómo te sentías o qué pasó cuando estabas triste y viceversa, es decir, cuando estás muy triste no recuerdas, es difícil recordar la alegría y qué experimentaste cuando viviste la alegría. Cuando no puedes resolver un problema, ¿te sientes como hecho para fallar, como profundamente inadecuado? ¿Percibes las relaciones cercanas como peligrosas? Date un tiempo para escuchar estas preguntas, date un tiempo para ver qué es lo que se ha movido. ¿Cuál consideras que es tu, cuál consideras que es tu forma más común de relacionarte en tus vínculos? ¿Te ubicas con alguno de los cuatro? Las preguntas te ayudan a revisa cuántos números, cuántos tienes, cuántos sí tienes en el seguro, cuántos sí tienes en el ansioso, cuántos sí tienes en el evitativo, cuántos sí tienes en el desorganizado. Y es importante que solo obsérvalo, solo observa qué es lo que surge, qué es lo que te contestas al momento de hacer estas preguntas, de escuchar estos tipos de clasificación que no es exacta y no es que podamos dividirlos exactamente para ponerlos en un cajón, pero ayuda a por lo menos revisar interiormente con con cuál te sientes más cercano y entender que no todos nos vinculamos desde el mismo lugar y no significamos las cosas de la misma forma, porque parte de lo que lo hace tan complicado esto es poder comunicar lo que la persona está experimentando y las sensaciones que están viviendo al tratar de relacionarse con otro, que ese otro tiene su propia forma de vincularse con su propio estilo, con sus propios miedos y con sus propias habilidades y con sus propias habilidades, pero también carencias. Y entonces, solo el poder observarlo y solo el poder ponerlo en palabras, porque parte de, ya para acercarme, el poder, no sé, los tipos de vinculación más que se cambien o sea, en teoría todos deberíamos tender o nos gustaría movernos hacia el seguro, pero más que realmente cambiarlos, en realidad hay que entendernos, ¿no? Entenderlos para poder ser un poco más compasivos con nosotros y poder ser un poco más compasivos con las otras personas. Porque en la medida en la cual nos los podemos entender, pero no solamente desde el tema racional, sino podemos entender profundamente nuestros anhelos y podemos entender profundamente nuestros miedos y podemos entender profundamente nuestro enojo que está relacionado a las relaciones originales, podemos lograr que este tipo de recreación no nos afecte en la relación actual. Y piensa en un segundo ahorita en tus relaciones actuales en especialmente trastocadas por la pandemia, porque la pandemia ha hecho, y ahora regreso a a la pregunta original, ha hecho que todo esto se intensifique. Lo que en alguna medida podíamos mantener como en el fondo y teníamos tiempo para irnos al trabajo, o irnos al gimnasio, o irnos a escapar a algún lado, irnos a un antro, para poder tener espacio para nosotros
y tener como más distracciones, la pandemia está haciendo que todo eso no tengamos como nuestras herramientas de escape habituales y que se esté haciendo como un poco más de presión interior y que todo lo que esté dentro empiece a surgir. Y entonces nuestras formas de vinculación están siendo como acartonadas o como rigidizadas, están haciendo que la ansiedad empiece a subir y que empecemos a reaccionar un poco más intensamente. Que no es que no lo tengamos, pero es que teníamos válvulas de escape para poder no estar ahí. Y ahora con esto lo que está sucediendo es que se está subiendo la presión, la olla de presión no tiene válvula de escape y entonces se empieza a sentir que la tensión empieza a subir y eso empieza a provocar que tengamos la posibilidad de conocernos en lugares que a lo mejor nos hubiera tomado mucho tiempo llegar ahí y ahorita se está exacerbando mucho, está siendo como muy evidente o como muy notorio. ¿Cómo es para ti en este momento, en tus relaciones, en tu situación de pandemia, esta clasificación? ¿Y de qué te das cuenta? Voy a leer tantito los chats para ver si hay alguna pregunta y también ya vamos a ir cerrando porque se nos acerca el tiempo. Este tema nos da como para hablar muchísimo, pero bueno, si se quedan con alguna duda o algún comentario, dejaré mi correo por si quieren, pues si tienen alguna duda en específico o si quieren que les mande las preguntas para poderlas revisar con un poco más de calma. Espero que les sirva por lo menos para entender un poco cómo es que está, como una introducción, digamos, al tema de la forma en la cual nos vinculamos y poder ver cómo es que llegamos a los mismos resultados, es decir, cómo es que llegamos a los resultados que llegamos en la forma de vincularnos, qué tanto ponemos nosotros, qué tanto pongo yo en la relación para que eso suceda de esa forma y qué tanto pone el otro, porque es cierto que habrá relaciones que sean mucho más profundas y que podamos realmente compartir un poco más y que sean más satisfactorias en la medida de la otra persona, pero también en la medida en la cual nosotros podamos ser más honestos con lo que estamos viviendo y con lo que estamos experimentando. Excelente tema, sí, sí, vínculo desorganizado y ansioso, ok. Sí hay una especie como de, incluso si eres desorganizado, sí hay uno preferido, es decir, eres más ansioso o eres más evitativo, es decir, a pesar de que todos tenemos un poco de todos los vínculos, de todos los tipos, sí hay unas como preferencias, digamos que son como nuestras herramientas favoritas de trabajo, por decirlo de alguna manera. Ok, pues este es el tema que tenía planeado explorar el día de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden que estamos arrancando eh, maestrías, diplomados, hay terapias, hay muchas oferta abierta dentro de Integra. Y como siempre, bueno, esta es una parte, una probadita para ir explorando. Me gustaría dejarles la inquietud o la cosquilla para que vayan pensando cómo es la forma en que yo me relaciono, ¿no? Y desde dónde lo hago. Es decir, porque no solamente es cómo lo hago, sino entender también cuáles fueron las circunstancias en las cuales yo desarrollé ese mecanismo, esa manera de vincularme, que además es única, porque la forma en que te vinculas no puede ser, lo usamos como marco de referencia a estos tipos, pero en realidad la tuya es única, porque la forma en que se construyó es única y la forma en la cual espero y logro conectar con mis necesidades y expresarlas es también única. Ok, por el momento es todo. Y espero les haya seguido. Seguimos en comunicación. Gracias.